¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir. Un espacio, como saben, dedicado a los jóvenes universitarios donde se analizan temas de interés social. Hoy platicaremos del derecho a réplica. Para platicar de este tema nos acompañan Rodrigo Parra, de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, Daniela Jiménez, de Derecho del Ibero, en Puebla, Sandra Soaste, de Periodismo, de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, y Zaire Ortiz, de Derecho de la Universidad de León. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir. Como saben, estamos ya en esta nueva temporada de Derecho a Disentir, en donde contamos no únicamente de nuevo con todos nuestros invitados, sino además invitados de todo el país. El día de hoy nos acompañan tanto de Puebla como de Querétaro, además de la Ciudad de México. El tema de hoy realmente yo creo que será un tema muy interesante, es derecho de réplica. Como saben, en 2007 se reformó en la Constitución el artículo 6º constitucional, básicamente acceso a la información y demás. Entre ellos se dejó un transitorio que mandataba la creación de una ley reglamentaria para el derecho de réplica. El derecho de réplica siempre ha ido, digamos, aparejado de la libertad de expresión, del derecho de acceso a la información, del equilibrio de la información con que tiene que contar, digamos, todos y cada uno de los ciudadanos de este país, de cara sobre todo, digamos, a los medios de comunicación masiva y la obligación que también tienen ellos de difundir información relevante para la nación. En 2007, como les comento, se da una reforma constitucional, pero no es hasta 2015 que se aprueba la ley reglamentaria del derecho de réplica. Ante esta nueva ley, básicamente, pues habían varias opiniones en contra y una serie de personas, de quejosos, pues deciden ampararse. Después del largo proceso, digamos, que sigue dentro del Poder Judicial de los órganos jurisdiccionales, llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se analizan precisamente los agravios que exponía esta parte quejosa, que si era facultad o no del Congreso de la Unión, que si era un agravio, digamos, para los medios de comunicación, que si representaba, digamos, un costo innecesario en el sentido de que si eran algunas inserciones pagadas y ellos también debían de dar el hecho del derecho a réplica. En fin, una serie de intereses que además es muy interesante dentro de la discusión pública porque precisamente el principal elemento, la herramienta más poderosa que tenemos justamente para discutir, para hacer debate público en esta arena tanto de Estado como de ciudadanos, pues definitivamente la información. Y ahí es donde juega un papel sumamente relevante el derecho a réplica y, por supuesto, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar infundado el amparo que presentaron los quejosos y así dar pie, digamos, a la completa ejecución de la ley reglamentaria del derecho a réplica. Pues bienvenidos, como les comentaba, pues yo creo que es un tema como muy interesante, tendremos mucho de dónde platicar, hay muchas aristas, digamos, alrededor de derecho de réplica, pero me gustaría comenzar, Daniela, si nos ayudas con esto, con la parte técnica, pues, de la resolución. ¿Cuáles son los agravios que expone la parte quejosa y cuál es la respuesta que da la Suprema Corte de Justicia a ellos? Te escucho. Sí, claro. Mira, como nos comentas, es un amparo en revisión muy interesante porque habla sobre el derecho de réplica. Y me gustaría comenzar iniciando, precisando que el derecho de réplica, los quejosos durante todo el amparo y posteriormente en la revisión, lo ven como una sanción y sobre este argumento ellos basan pues toda su demanda. Ellos, como tú dices, primero alegan que el Congreso de la Unión es incompetente para legislar sobre esta ley reglamentaria. Esto porque, como nos mencionaste, esto deviene de una reforma que era en materia de telecomunicaciones de 2017. Dentro del decreto, en los transitorios, sí le daban la facultad al Congreso de la Unión para poder legislar sobre este tema, pero ellos decían que no era competente porque no se establecía ahí con claridad qué pasaría con la prensa escrita, que era lo que se dedicaban precisamente los quejosos. Entonces ellos decían, además de esto, no está especificado en tus facultades del artículo 73, por lo tanto, tú no eres competente para legislar sobre este tema. Además que el derecho de réplica es una sanción que está muy relacionada con la responsabilidad civil y por lo tanto también le corresponde argumento que manejan los quejosos. De aquí se desprende que ellos alegaban que para el derecho de réplica era necesario
que se ejercitara, más bien se actualizara el estándar de malicia efectiva, sobre todo para los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque ellos confunden y creen que el sistema dual de protección, como la Suprema Corte ya había distinguido entre los funcionarios y los particulares, que obviamente ambos por el rol que llevan en la vida pública, tienen un umbral distinto de tolerancia. Entonces, atendiendo a esto y a que también es importante proteger los derechos de la personalidad, seas particular o seas funcionario público, se crea el estándar de malicia efectiva, pero aquí hay una confusión por parte de los quejosos y creen que en el derecho de réplica, porque de hecho en el artículo 3 de la ley reglamentaria establece que este derecho es de todas las personas, ¿no? Y todas las personas se refiere a tanto funcionarios como para privados. Entonces ellos dicen, aquí hay una discriminación normativa porque justo para la réplica me pides que el único requisito sea que la información sean hechos falsos o inexactos. Y para los funcionarios públicos también se debe acreditar la malicia efectiva, ¿no? De igual manera, alegan ellos que es inconstitucional el hecho de que los legisladores no precisaran a qué se refiere este término de inexactitud en la información, Ujú, pues ujú. esto les producía una incertidumbre jurídica, ¿no? Y ya por último, en sus últimos argumentos también nos comentan que, bueno, el hecho de que la ley reglamentaria maneja que la publicación del derecho de réplica, en caso de que sea procedente, sería su costo, es decir, ellos tendrían que hacerlo en los medios de comunicación de manera gratuita. También les generaba un agravio en su libertad de trabajo, específicamente en la justa retribución, porque obviamente eso le genera a ellos costos y pues no iban a ser pagados por la parte que solicitara la réplica. Sobre todo en las inserciones pagadas, donde un tercero le pide al medio de comunicación que publique alguna nota, también ellos iban a ser los responsables pues, de publicarlo de manera gratuita, ¿no? Entonces ellos decían, además de esto, de que estás violentando mi libertad de trabajo con la justa retribución, también me estás haciendo a mí responsable por la libertad de expresión de un tercero, cuando ya ha habido criterios de la Corte en la que tú estableces que yo no tengo el deber de cuidado de estar verificando que, sobre todo para el caso específico de las inserciones pagadas, que la información sea veraz. Entonces, básicamente, estos son los argumentos que los quejosos pues plantean durante el juicio de amparo y después la revisión. Y me parecen muy, muy interesantes porque te digo, hay como una confusión por parte de ellos con lo que es el derecho de réplica. Por supuesto. Efectivamente, de entrada yo creo que uno de los grandes agravios, más allá, digamos, de cómo se estructura legalmente, es precisamente que para ellos va a implicar un costo y es una suerte de sanción el hecho de tenerles que imponer un derecho de réplica ante una información que fue difundida por los medios de comunicación y particularmente, como bien dices, para las inserciones pagadas, que era un gran tema, digamos, para los medios de comunicación. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué otra cosa te llamó a ti la atención de la sentencia? ¿Qué te gustaría complementar con la exposición que nos acaba de dar Daniela de los agravios por parte de la quejosa y la resolución de la Corte? Cuéntanos. ¿Qué tal, Amadeo? Pues yo también nada más quisiera agregar que, por ejemplo, es interesante, sobre todo porque en el tema del derecho de réplica, lo que se tiene que tomar en cuenta en primera instancia, pues es que este derecho procede contra informes o información o hechos, pero no contra opiniones, ideas o juicios de valor. Eso es lo primero que tenemos que rescatar de manera global de este derecho. Además de que yo creo que en el punto de la no definición de la información inexacta que marca justamente esta ley que deriva del artículo sexto constitucional, pues yo creo que es una oportunidad que deja un poco ir la primera sala de la Suprema Corte en el sentido de que declara infundado, porque lo es, el concepto de violación relativo a la información inexacta, pero pues ya no determina en realidad qué se entiende por información inexacta. Esto, pues sin duda, como ya lo marcó justamente esta sentencia, pues es que aunque no se tenga la definición de cierto concepto, pues esto no implica que se deba dar el amparo, ¿no? Que se deba declarar procedente, digamos. Eh,
pero creo que deja ir esa oportunidad la Suprema Corte en ese sentido. Sin embargo, pues estoy de acuerdo en realidad y suscribo todos los argumentos que se dan ahí, justamente porque el derecho de réplica en realidad en realidad es un derecho humano y no constituye una sanción para los medios de comunicación, sino que estas sanciones que se podrían dar en ciertos casos, pues son obviamente pues temas ya independientes que se deben llevar en otros órganos jurisdiccionales, ¿no? Claro. Entonces, el derecho de réplica constituye un proceso independiente que tiene que ver con velar por la seguridad jurídica de la persona de la que se publica información. Entre estos derechos pues está al honor, a la vida privada, etcétera. En este sentido también el objeto del derecho de réplica pues en primera instancia proteger la esfera jurídica personal y en segunda instancia pues promover la responsabilidad de los medios de comunicación, porque muchas veces la sociedad o la opinión pública se queda con cierta idea sobre algunos temas y más en estos tiempos en los que las redes sociales y los medios masivos de comunicación son tan importantes y impactan tanto en la opinión pública, pues lo que se debe de hacer es tratar de limitar un poco este poder que constituye efectivamente los medios de comunicación, porque si no sería un poder privado desmedido. Sin duda, hablar en términos de equilibrios, que es lo que mencionaba también la sentencia de la Corte, ¿no? O sea, de equilibrio de la información. Exactamente. Me parece que tocas un punto bien importante, Rodrigo, que es precisamente, digamos, como el requisito, por decirlo de alguna forma, de procedencia del derecho de réplica y que es precisamente hechos contra opiniones. Zaira, en tu experiencia, cuéntanos, en tu formación, pues, ¿cuál es esta gran distinción de entrada, digamos, entre una opinión y hechos que hacen o no posible el hecho que pueda llegar a existir un derecho de réplica? Sí, muchas gracias. Pues viendo por el lado de opiniones, todos tenemos lo que es obviamente la libertad de expresión. Si vemos un tema, muchas veces los conductores de programas dan su opinión sobre alguna noticia que pues ya vieron, de la que van a hablar. Ahí no entraría mucho el reclamar un derecho de réplica porque pues solo está dando la opinión de lo que ya vio, la información que ya vio. Entonces, al entrar a la noticia, el reportaje que ya da los datos, que ya da pues los sucesos, ahí creo que pues sí se hace esa gran distinción de cuando se debe de reclamar el derecho de réplica, pues ahí digamos ya se está justificando todo lo que se está diciendo sobre una persona, ya sea física o moral. Entonces, por ese lado creo que pues la Corte sí lo deja muy claro al momento de dar pues sus planteamientos, porque en todo momento dice, se está respetando que la persona, tanto como el medio de comunicación como la persona que está pidiendo el derecho de réplica, den su versión de las cosas. No se está castigando el medio de comunicación para nada, sino que lo que se busca es que a ambos, por igual, se les dé la oportunidad de expresar su punto de vista o que digan lo que pasó en caso de la persona afectada. Por supuesto. Muchísimas gracias, Zaira. Sandra, cuéntanos un poquito, para ir poniendo, digamos, en contexto lo que es el derecho de réplica, la importancia de los medios de comunicación, no únicamente, digamos, en el ámbito de integrante del Estado, sino sobre todo de su responsabilidad frente a la sociedad en términos de la divulgación de información que pues tienen como misión. O sea, ¿cuál es la importancia de los medios de comunicación, digamos, en el esquema de nuestra sociedad? Insisto, tanto del Estado, controles, es un balance, es un contrapeso, pues, también al poder, etcétera. Te escucho, Sandra. Claro, primero agradecer mucho la invitación y justamente en el terreno de los medios de comunicación hay algunos teóricos que afirman que es un terreno en donde se gana o se pierde poder y creo que esta frase nos da mucha dimensión de qué estamos hablando cuando pensamos en medios de comunicación. En efecto, creo que hay una responsabilidad que iría en el marco de las dimensiones éticas, en el marco de cómo trabajamos los contenidos y de que en esta era, pues la información se difunde muy rápido y una mentira se puede difundir de manera tan viral
como ahora lo vemos con las redes sociales o incluso con la prensa escrita, en donde no hay una vuelta atrás en lo que estás publicando. Entonces, en ese sentido, sí hay una dimensión en donde tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que estamos publicando, qué estamos diciendo y también qué puedes dañar con lo que se está publicando. Creo que pues tendríamos que tener muy claro que la libertad de expresión de pronto se cruza con esta línea de la vida privada, pero sí de pronto urge revisar algunas leyes en las que también se amparan algunas nociones como la transparencia, por ejemplo, que a veces limita este ejercicio de saber cosas de interés público, información de interés público, y a veces pues se escudan en algunos de estos términos para no dar a conocer algunos datos, por ejemplo, que sí tendría que conocer la sociedad en general. Entonces, en el terreno de los medios de comunicación, pues ese es el papel o ese es también el objetivo, buscar esa veracidad, trabajar muy apegados a la veracidad. De pronto hay quienes afirmamos que la objetividad pues ya no existe, pero sí te apegas a ciertos términos que van también muy en tus principios. Entonces creo que esa es la invitación también. Muchas gracias, Sandra. Creo que en complemento también con parte de la exposición de Rodrigo, que decía que a su parecer se había quedado un poco corta la primera sala en términos de no definir qué es lo inexacto de la información, en dónde está esa inexactitud. Me parece que parte de la sentencia lo que hace es como darle la vuelta y decir, ya hay muchos criterios o ya hay un criterio definido pues sobre lo que hay, de lo que se entiende por veracidad de información. Entonces, a contrario sensu, digamos, la inexactitud debe verse a través de los ojos de la veracidad. ¿Qué nos dice la Suprema Corte de Justicia respecto a la veracidad, Daniela? Sí, mira, el término de veracidad me parece que la Corte sí lo toca y aunque quizás no nos deja 100% satisfechos con la respuesta, sí nos deja un panorama amplio. El tema de veracidad, la Corte dice que sobre todo con inexactitud, que debe siempre interpretarse a la luz de que los medios de comunicación, como nos lo dijo Sandra, jamás van a llegar a ser pues 100% sus hechos, jamás van a ser 100% incontrovertibles o claros, pero sí se debe garantizar que detrás de ello haya todo un procedimiento de investigación, ¿no? Que sigan los periodistas o los medios de comunicación, pues todos estos códigos de ética, porque al final lo que busca el derecho de réplica es verdaderamente ser una garantía de veracidad, ¿no? De que nosotros como audiencia, no solo la persona a la que se le hace alusión, sino que nosotros como audiencia podamos estar seguros de que tenemos pues las dos caras de la moneda, ¿no? Y que los medios de comunicación nos están trayendo información que si bien no es incontrovertible, sí es responsable, porque también es otra de las finalidades de la réplica, buscar responsabilidad por parte de los medios de comunicación para que ellos pues den la información lo más veraz posible y además de que se pueda generar también este equilibrio informativo que también resulta indispensable para un Estado democrático. Completamente de acuerdo contigo, Daniela. Zaira, en esta exposición que hace la parte quejosa, digamos, de que ven hasta cierto punto como una sanción el hecho del derecho a réplica, sobre todo en el sentido de que, por ejemplo, ante una inserción pagada, es decir, está el periódico, llega algún tercero, paga la cuota, digamos, por ese espacio, porque cada una de las planas pues, tiene un costo, entonces, y cada dimensión de esa plana tiene un costo, paga, etcétera. Esa es una responsabilidad, en teoría, y así lo veían los medios de comunicación en un inicio, digamos, desde la parte quejosa, esa responsabilidad del tercero que está pagando. Pero si hay alguna inexactitud o hay, digamos, algún problema con esa publicación, pues el medio de comunicación tiene la obligación de reservar ese espacio, de no contratarlo, es decir, no recibir un pago que normalmente comercializaría dentro de su espacio público para poner un derecho a réplica en donde en un inicio, digamos, pareciera que no era su responsabilidad, es decir, no fue el medio de comunicación, ni sus reporteros, ni nada, pues, ni ninguno de ellos los que, digamos, hizo la investigación e hizo tal aseveración. ¿Te parece desproporcionado esto? O sea, ¿crees realmente que hay de alguna suerte alguna sanción o te parece que el derecho de réplica, que al final del día, digamos, es la otra cara de la moneda del derecho a la información, justifica completamente el hecho de que el medio de comunicación tenga una obligación a pesar de que existe un costo?
Sí, mira, viéndolo por el lado de lo que reclama la parte quejosa, tenemos que se están vulnerando su derecho a la libre expresión y a su libertad laboral. En la libertad laboral toman ese punto, dicen, a ver, la información que voy a publicar y de la que se me está reclamando el derecho de réplica es una inserción pagada por un tercero. Entonces, ¿yo por qué tengo que hacer el gasto de que la persona que reclama el derecho de réplica tenga su espacio para dar su versión de las cosas? Yo porque tengo que pagar por ello? Pero la corte pues le dice, o sea, tú le tienes que resarcir, digamos, ese daño, pero también está la posibilidad abierta para que tú con ese tercero con el que se hizo la inserción, pues le puedas cobrar también deja abierta esa posibilidad. Y tenemos en la parte de la libertad de expresión, donde dice, a mí no me estás dejando, pues, realizar ese derecho, no me estás dejando disfrutar de ese derecho al momento de publicar, no sé, algo de un tercero. Pero también le dice la corte, o sea, puedes publicarlo, pero pues también debes de tener como ese tacto o ese tiempo de investigar un poco y prever si esa persona puede llegar a reclamar este derecho. Por supuesto. Entonces no se te está negando, no se te está violando ese derecho, pero también pues no abuses de él, no hay que abusar de él. Es el conflicto al hablar de una inserción de terceros. La libertad de expresión definitivamente es una de las libertades como preferidas constitucionales, no solo, digamos, en nuestro país, sino internacionalmente es conocido así. O sea, de las que menos restricciones debe de gozar porque justamente es lo que nos permite, en buena medida, construir, digamos, democracia, hacer sociedad, generar debate público, etcétera. Justamente me gustaría hablar un poco de la libertad de expresión, regresando a este breve corte al que vamos. Voy a regresar contigo, Rodrigo, justamente para que nos platiques cómo ha definido la Corte, que también hay criterios muy importantes y son al final del día los que marcan la cancha, de cómo ha definido la libertad de expresión y en dónde se encuentran los límites de esta libertad de expresión dentro de nuestro contexto constitucional. Estamos en Derecho a Disentir, hablando del derecho de réplica. No le cambien, volvemos pronto. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en esta segunda parte de Derecho a Disentir. El tema de hoy, derecho de réplica. Medios de comunicación, acceso a la información y sobre todo libertad de expresión. Justamente platicábamos antes de irnos a corte de la importancia de la libertad de expresión, digamos, en el contexto de esta discusión, es decir, del derecho a réplica. Rodrigo, platicamos que la Corte ha establecido criterios muy claros sobre lo que implica la libertad de expresión y sobre todo cuáles son los límites de la libertad de expresión. Decíamos precisamente que la libertad de expresión, no solo en México, sino internacionalmente, es una de las libertades preferidas, por así llamarlas, o sea, de las que menos bloques deben de tener, digamos, menos restricciones deben llegar a tener, justamente por su potencial, digamos, de generación en términos de democracia, de discusión pública, de debate, etcétera, etcétera. Cuéntanos qué dice la Corte con respecto a la libertad de expresión y cuáles son, digamos, los límites que impone la Corte a ella. Sí, Amadeo, pues aquí en el tema de la libertad de expresión, pues entra también justamente lo que comentábamos sobre los hechos y las opiniones de las personas. En ese sentido, pues el derecho a la libertad de expresión, pues tiene que ver precisamente con las opiniones que vierten las personas dentro de la esfera pública. Por otro lado está la parte de los hechos, en el que en los que están vinculados justamente con el derecho a la información y que son precisamente los hechos los que son, digamos, sujetables a pruebas o a esta verificación de justamente la veracidad que tienen estos hechos. En tal sentido, pues es importante distinguir que aunque no se refiere esto a una, digamos, a una verdad absoluta, la Suprema Corte ha dicho que se refiere más bien a que los elementos que se den a conocer en el tema de los hechos, pues deben ser lo más apegados a la veracidad que se pueda, que se puedan percibir. Entonces, la libertad de expresión, pues siendo un derecho humano que, como tú dices, es de los más queridos, de los más apoyados en todo el mundo,
pues tiene que ver más bien con este tema de las opiniones que se viertan sobre la esfera pública. De acuerdo, sí, sin duda. Tiene ahí una serie de limitantes. Daniela, ¿algo que quieras complementar con respecto, digamos, a los criterios que ha establecido la Corte sobre la libertad de expresión? Sí, pues mira, como dice Rodrigo, la libertad de expresión es muy, muy amplia, ¿no? Y la Corte nos especifica que si bien hay dos criterios, la de opinión y la de información, que son completamente distintas. La de opinión porque meramente son juicios de valor que no están sujetos a prueba, a diferencia de la información, que son hechos que sí están sujetos a que tú puedas comprobar la veracidad o falsedad de los mismos. Y sobre todo, uno de los límites, claro que son los derechos de la personalidad, porque pues también es invaluable, por ejemplo, el honor, la vida privada, la imagen que tienes tú quizá en tu trabajo, en tu familia. Entonces, estos son límites también a la libertad de expresión, porque también esta parte de los derechos de la personalidad son sumamente importantes. Sobre todo quizá, obviamente sí, en las personas privadas, pero también en las públicas, que yo siento que son con las que un poco más se asemeja el derecho de réplica. Porque si bien es cierto que el derecho de réplica les solicita a ellos que puedan aclarar cierta información, la característica principal es el agravio, ¿no? O sea, no pueden ellos clarificar cualquier información a la que se les haga alusión si no hay un agravio. Entonces, digo, aquí vemos muy ejemplificado más bien que la libertad de expresión, claro que es sumamente indispensable para un Estado democrático, pero también siempre va a estar limitada por los derechos de la personalidad de la otra persona, que es de igual forma lo que protege este derecho humano de la réplica, ¿no? Claro. Tanto en los individuos como también en la sociedad. Muchísimas gracias, Daniela. Sandra, poniéndote un poco la cachucha, digamos, de no solo de periodista, sino de medio de comunicación, de entrada encuentra razonable, digamos, los agravios que expusieron los quejosos. Es decir, tú como medio de comunicación te sentirías como limitada en términos de libertad de expresión si te exigen, digamos, dar respuesta a cada inexactitud que puedas llegar a plantear, etcétera. ¿Crees que es una suerte de censura velada, tal, poniéndote, insisto, en la cachucha, digamos, de medio de comunicación? ¿O realmente crees que es algo completamente debido, es una obligación y forma parte, digamos, de la obligación y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de cara a la sociedad? Yo considero que sí forma parte de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y que tenemos también a la hora de lanzar una información, pero también de pronto creo que en algunos puntos que se exponen es interesante analizar en otros términos, ¿no? O sea, como cuáles son muy ambiguos y pueden ser tan ambiguos que de pronto se pueden usar como de la forma que sea, ¿no? Y en ese sentido creo que sí se podrían prestar a ser una censura muy sutil. Entonces ahí creo que habría que tener mucho cuidado en cómo se están proyectando esos términos. En otro sentido, creo que en la cuestión económica se me hace muy llamativo cómo hay una queja pues de pensar que es una sanción. Yo creo que si el medio de comunicación sí dañó la vida privada o sí dañó estas cuestiones de honor que también son muy ambiguas, pero que creo que sí tenemos casos aquí en México y hay bastante hacia dónde ver y más en estos recientes años, por ejemplo, en la cuestión de género, Ujú. con la difusión de imágenes que son muy dolorosas para la familia, que revictimizan a una persona y en ese tenor creo que, o sea, de pronto el medio pues sería muy complicado y hablaría muy mal de sus nociones éticas si se niega a publicar pues este derecho a réplica y si se niega también, o más bien todavía de que causó un daño, pues le quiere cobrar a la persona o a la familia por difundir esta información que están solicitando. Es decir, creo que ahí habría que tener mucho cuidado, hay que juzgar como en su justa dimensión. No es lo mismo pensar en un funcionario ante un medio de comunicación que un ciudadano eh, ante una radio comunitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que también ahí habría que tener mucho cuidado
Y me gustaría rescatar solamente algo que dijo Artículo 19, que es esta organización que trabaja con justamente el derecho a la información, Libertad de libertad expresión y de... demás, claro. Y, sí, justo. Y ellos afirman que, o sea, más bien hacen una invitación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que estudie estos proyectos porque si se regula de manera adecuada puede robustecer el debate democrático. Entonces eso podría ampliar perspectivas de interés público y creo que también enriquecería mucho a cómo se está pensando la información en la actualidad. Tocan puntos muy interesantes, tanto Daniela como Sandra, precisamente, digamos, en que el derecho a réplica no simplemente procede por alguna exactitud, simplemente porque sí, sino que tiene que haber alguna afectación y también la distinción que existen entre las personas, digamos, sobre todo, digamos, cuando hablamos de servidores públicos, candidatos y demás. ¿Cuál es el estándar que se establece, digamos, distinto al resto de la sociedad para este tipo de personajes que forman parte de pues del contexto público del país? Zaira, cuéntanos. Y mira, en el artículo 3 de esta ley reglamentaria, vemos que inicia diciendo toda persona tiene derecho a ejercer su derecho de réplica. Entonces creo que ahí no hay distinción sobre si es un ciudadano normal a un servidor público, pero creo que los servidores públicos sí ejercen un poquito más este derecho, pues por el tipo de figura que son, están un poquito más al ojo del acecho de los medios de comunicación. Entonces, aquí una parte que reclamaba la parte quejosa es que a los servidores públicos, perdón, se les distinguía al momento de querer ejercer su derecho de réplica al pedir basándose en que la información que daban sobre ellos era falsa, inexacta y que aparte debían de acreditar la malicia que venía por parte del medio de comunicación hacia ellos, o sea que se tenía que comprobar que había una afectación intencional por parte del medio de comunicación hacia Ahora, en ellos. términos probatorios, la malicia es algo muy complicado, ¿no, Zaira? Sí, sería muy complicado porque aparte de que la información que se está dando a la sociedad es, digamos, un medio de comunicación, no sé, de televisión abierta, algo grande que muchos tienen acceso a él, aparte de esa información, la sociedad luego cree lo que está viendo y luego llega alguien pidiendo su derecho de réplica y luego da su versión de las cosas, ahí se quedan como que no, pues pueden estar montando algún show, algún escenario o no sé, cosas que pueden llegar a pensar. Entonces ahí es cuando el servidor público puede sentirse un poquito afectado por ese hecho de que debe acreditar aparte la malicia que se está viendo por parte del medio de comunicación hacia ellos. Pero como vuelvo a repetir, la Corte dice que no es así, o sea, no se les debe de acreditar nada por ese lado. Con el simple hecho de pedirlo creo que es suficiente. Sí, completamente. Ahora, recuerdo que también en su momento, parte, digamos, como de las críticas que habían, era que precisamente cuando hubiesen campañas, pues ahí el juego de los candidatos definitivamente y las candidatas es estar el mayor tiempo posible, digamos, en presencia, pues, o sea, estar presentes en medios de comunicación, formar parte de la discusión, de el debate, pues. Entonces, recuerdo que varias de las críticas por parte de medios de comunicación era, no, pues cuando llegue alguna elección, si yo digo que Amadeo mide 1,70 y mide 1,73, pues me va a decir, oye, hay información inexacta, entonces derecho a réplica, salgo tal, oye, es que no dije exactamente esto, en fin, de que se utilizara como pretexto, pues, para estar todo el tiempo invadiendo no solo las pantallas, sino los periódicos, los espacios, digamos, de radio, etcétera, etcétera. O sea, ese era uno de los grandes temores de los medios de comunicación, de que fuese utilizado, digamos, como una herramienta para estar todo el tiempo saturando el espacio de los medios de comunicación, no necesariamente contribuyendo al equilibrio de información, sino simplemente haciendo pues, una suerte de promoción personalizada pues, al candidato. ¿Qué opinión tienes sobre esto, Rodrigo? O sea, o sobre esta crítica que había en su momento o preocupación por parte de los medios de comunicación. Sí, Amado, pues yo creo que ahí hay que señalar también en este artículo 3 justamente sobre ese tema que nos hablas de, por ejemplo, candidatos en campañas y precampañas. Ahí el artículo 3 también establece al final del mismo
que para ellos todos los días que se cuenten en el tema de este procedimiento serán hábiles. Ujú. Esto implica justamente que se les dé este trato diferenciado que no implica desigualdad, sino que lo que tiene que ver es con que, pues evidentemente en un proceso electoral que su naturaleza es efímera, es de poca duración y que todo evidentemente impacta en la opinión pública y en el resultado final de un proceso, pues justamente se tiene que hacer efectivo este derecho de réplica pues lo más rápido posible. Entonces, que la ley también distinga en este artículo 3 que todos los días correrán hábiles justamente para el tema de los candidatos y precandidatos registrados ante la autoridad electoral, pues también es importante. Y aquí en el tema de los hechos, de los temas de inexactitud, etcétera, pues tiene cierta justificación, evidentemente, lo que dicen los medios de comunicación. Sin embargo, yo creo que ahí entraría esto que yo te comenté de que, aunque no se rebate la posibilidad de que sea una verdad absoluta, eh, pues debe ser digamos, alguna aseveración lo más apegada a la veracidad posible, porque si no, pues nos estaríamos dedicando a ejercer nuestro derecho de réplica por cualquier lapsus que pueda tener una persona al difundir cierto tipo de información. Entonces yo creo que también por este tema es que la Suprema Corte deja ir una buena oportunidad para definir lo que es justamente este concepto de inexactitud, ¿no? Yo creo que también es complicado hablar de, o sea, en términos de qué es verdad, qué es mentira, pues no sé, como que de repente tratando de definir ese tipo de conceptos me sentiría medio en una versión orwelliana del Ministerio de la Verdad, de quién dice que algo es verdad y quién dice que algo es mentira. Pues, o sea, realmente la veracidad es una aproximación, me parece a mí, y así se ha trazado, pues, en términos de los criterios y demás, que hay un trabajo riguroso, digamos, detrás de los hechos que se presentan, etcétera, 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 para que haya una aproximación y exista una veracidad, digamos, de la información, no necesariamente que sea una verdad absoluta, porque, insisto, hablar de inexactitudes o de falsedades absolutas, pues es complicado, ¿no? Tendríamos que tener, insisto, tal cual como una policía, un ministerio ahí de la verdad, y lo veo un poco complejo. En periodismo, Sandra, como ¿qué aproximaciones hay con respecto, digamos, a este concepto que me parece muy interesante, sobre todo en términos de la audiencia que nos escucha, pues, o sea, de platicar de qué es algo verdad, qué es algo falso, qué es algo inexacto, cuáles son las aproximaciones que en periodismo, digamos, se discuten precisamente cuando hablamos de estos conceptos? Claro, en primero, justo hablar de verdad absoluta es muy complicado. Entraríamos en términos filosóficos que quizá no, pues no caben en una ley, ¿no? Pero pues también hay como un objetivo de búsqueda de la verdad del periodista. Evidentemente es muy complicado llegar a alcanzarla toda, pero sí tiene que haber un compromiso en el sentido de qué tan eh, qué tan verificada está tu información. De hecho, en México es uno de los países en donde menos se recurre a la verificación de información, pero en otros lugares, pues sí es un poco más estricto el hecho de que llegues con tu editor, le entregues tu artículo y le digas, aquí está también lo que lo sustenta, eso es muy importante. Ujú. Y bueno, a veces acá no se hace tanto. Entonces también de pronto pues tenemos que sustentar más esos trabajos. Evidentemente también entran otros derechos como el derecho a mantener en secreto tu fuente. Entonces también ahí se cruza con otra serie de garantías que se tiene como protección de datos personales también. Y en ese sentido a veces pues podría ser muy complicado legislar en ese sentido. Sin embargo, pues sí, o sea, debe de haber por parte del periodista estas nociones de qué tan comprometido también o comprometida estás con esta, o con este más bien servicio hacia la sociedad y no entrar como en un terreno de responderle a otros intereses. Y en ese sentido es que de pronto puede pasar esto de los candidatos que comentaban hace un rato, o el hecho de querer afectar la imagen de alguien más, y hasta dónde también es de interés público. Creo que ese término es clave cuando hablamos de periodismo, porque hay cosas que se dicen, que salen a la luz, que quizá
estaban protegidas 10 años por seguridad nacional o que quizá estaban protegidas en otros términos que eran considerados de la vida privada, pero en qué momento también se convierten en una información que le interesa ya sea a todo el país o incluso mundialmente. Entonces también en esos terrenos se tiene que aprender a visualizar esa información. Sí, Si se sin duda. trata O sea, me acordé ahorita de la película, seguramente la habrán visto, la del Washington Post con Tom Hanks y se me va el nombre de ella, pero bueno, era justamente eso, o sea, una serie de documentos que probablemente tenían una reserva en términos de seguridad nacional, pero que también conformaban parte del debate público y que al final la Suprema Corte de Justicia estadounidense pues termina justamente avalando el hecho de que los medios de comunicación están ahí para dar luz y no, digamos, para perpetuar oscuridad dentro de lo que la sociedad debe saber. Nos quedan todavía varios temas por discutir. Me gustaría hablar de otro punto muy interesante que no hemos platicado todavía, que es el plazo precisamente para que tienes para hacer valer el derecho de réplica. Son 5 días, está justificado, es poco, es mucho. Creo que hay una razón también detrás de esto. Nos vamos brevemente a un corte y regresamos con ustedes. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir, platicando del derecho de réplica, la libertad de expresión, los medios de comunicación y pues en buena medida cómo hacer patria en este país. Regresamos. Gracias. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir, el tema del día de hoy y ya en nuestro último bloque, el derecho de réplica, la libertad de expresión, los medios de comunicación, el papel que juega la información para la construcción de debate público en esta arena de nuestro país. La información definitivamente y hoy en día multiplicado por todos los canales que existen, no únicamente los medios tradicionales de comunicación como lo eran la televisión, lo son pues la televisión, la radio, los medios impresos, sino también todos aquellos canales que nos permite el Internet hacen de la información, yo creo que un elemento protagonista dentro de nuestra vida pública y dentro de nuestra sociedad al día de hoy. Por eso mismo la información es tan importante, tratar de cuidar siempre su veracidad, tratar de discutir con la mayor cantidad de elementos y el mayor conocimiento posible, justamente para llegar a mejores aproximaciones que nos hagan vivir pues, en una mejor democracia y en una mejor sociedad. Platicamos del derecho a réplica, uno de los elementos, y antes de pasar, y simplemente brevemente para mencionarlo, porque pues ya estamos en el último bloque, entonces más bien me gustaría escuchar como último punto sus conclusiones, lo que más les llama la atención y sobre todo lo que les preocupa, digamos, a futuro del derecho a réplica y a la par, obviamente, en términos de libertad de expresión, medios de comunicación, como que este triángulo que existe. Daniela, simplemente para platicar rápidamente los 5 días que te da la ley reglamentaria para hacer valer tu derecho de réplica. ¿Te parece justificado? ¿Te parece que es poco, que es mucho? Sí, mira, la ley reglamentaria establece como todo lo que es el procedimiento para la solicitud del derecho de réplica. Me parece que son 15 días los que establece a partir de la publicación del hecho que tú quieras pues hacer alusión, ya sea porque se basa en un hecho falso o inexacto. Entonces me parece un término pues sí prudente, pero sí creo que hay que considerar que la información pues es sumamente rápida, ¿no? Quizá el tema del que estamos hablando hoy en día, en una semana ya no se está hablando de él. Entonces, pues sí me parece como muy importante también este punto que hay que tomar en cuenta. Y algo que también se me hace muy, muy importante es que hay que tomar en cuenta que todo este procedimiento es como administrativo, es decir, quien se encarga de resolver sobre la procedencia del derecho de réplica es la figura del responsable, que de hecho también lo establece la ley reglamentaria, que cada medio de comunicación tiene la obligación de tener, ¿no? Un responsable para ver y analizar las solicitudes de este derecho. Sin embargo, no nos hace como alguna alusión a que este responsable tenga que tener cierta expertise en el tema, lo que a mí sí me parece un poco preocupante. ¿Por qué? Porque como estábamos comentando, para el derecho de réplica no solamente hace falta que sea información falsa o inexacta, porque es como el ejemplo que tú me decías, ¿no? Que hagan alusión quizá a mi persona y los centímetros de mi estatura sean los que está mal y no por eso yo voy a tener el derecho de salir, ¿no? O cuando quizá lo único que quiero, si soy una funcionaria pública en tiempos de campaña electoral, obviamente pues es llamar la atención, ¿no? Por supuesto. No, lo que tienen que analizar es el tema del agravio. ¿Y por qué digo esto? Porque quizá muchas veces para alguien que no es estudioso del derecho o que no está muy relacionado con temas de libertad de expresión,
sí resultaría un poco complicado determinar si es agraviante o no para la persona, ¿no? Porque si bien la ley también nos hace alusión a la figura de los defensores de las audiencias, que es un tema muy, muy importante, no les establece la obligación de tenerlo, ¿no? Simplemente lo establece como una posibilidad. Y yo creo que sí sería muy necesario que esta figura fuera un requisito, porque solamente así estaríamos de verdad salvaguardando el interés también de los periodistas, porque creo que esta sentencia sí vigiló el interés de los derechos de la personalidad de todas las personas, tanto de particulares como de funcionarios, y además de la colectividad, porque pues sí vigila que este equilibrio informativo nos deje un estado democrático para que podamos abonar al debate público, pero sí creo que le faltó un poco más ver por el lado de los periodistas, porque sí muchas veces este derecho de réplica puede ser utilizado pues como si un tipo de censura a los periodistas, ¿no? Y que cualquier cosa a lo que se les haga alusión y que quizá no les guste, ellos vayan y presenten su solicitud y no haya alguien pues con los conocimientos para determinar si es un agravio o no. Y ya solo por último, sí me gustaría resaltar que de hecho hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la 7/86, que tiene un punto muy interesante, es sobre la solicitud de Costa Rica, específicamente igual del derecho de réplica, donde hay una opinión separada del juez Héctor Ross, donde él nos habla de este punto específico del agravio, ¿no? Dice que a él le causa mucho ruido el hecho de que sea un procedimiento administrativo y no un procedimiento judicial el que se encargue de determinar si hay o no un perjuicio real, objetivo y actual. Porque dice, además ni siquiera le das al medio de comunicación pues este derecho a que te pueda decir, ¿sabes qué? Mi información es veraz porque tengo todo un proceso de investigación detrás que te lo demuestra, ¿no? Y si bien tampoco estoy muy de acuerdo con que sea un procedimiento judicial, porque nos ampliaría el tiempo del derecho de réplica, claro, el plazo, y además es algo que si de verdad causó un agravio en mi vida, en mi persona, sí debe ser como resuelto de forma rápida. Sí creo que debería haber un defensor de las audiencias de manera obligatoria que pudiera resolver estos temas y que pudiera velar de verdad por los derechos de todos los medios de comunicación, porque al final no solo vela por los derechos de los periodistas, sino también por los de todos los ciudadanos que debemos estar informados. Exacto. Sí. Yo creo que tocas un tema súper importante y como comentamos al inicio, yo creo que derecho a réplica nos da muchísimo para hablar. Y uno de esos puntos muy importantes y que estuvo sobre todo en la discusión cuando fue creada la ley de telecomunicaciones, bueno, desde la reforma constitucional de la ley de telecomunicaciones y posteriormente a la creación de la ley, pues precisamente es el defensor de las audiencias en el papel que debe jugar. Yo creo que es un tema súper importante y platicar de su obligatoriedad es fundamental, vaya. O sea, en términos de discusión, de si debe o no ser obligatorio, sobre todo por lo que tú muy bien mencionas, Daniela, que es el rol no únicamente para el medio de comunicación, para sus periodistas, sino sobre todo y también, pues, o sea, para la sociedad en sí, es decir, para toda esta audiencia, digamos, que somos al final del día receptores de información y a través de esta información construimos, digamos, una realidad y con ella y con base en ella actuamos, pues. Me parece súper importante y yo creo que será un tema a discutir más adelante. Me quedo con eso de los defensores de audiencia. Yo creo que hay que discutirlo más a fondo más adelante en algún otro programa y yo creo que nos da incluso para hablar de un programa mismo. Como les decía, ya estamos en el último bloque realmente, entonces me gustaría escuchar muy breve como sus conclusiones, insisto, y sobre todo como con qué se quedan de la sentencia, qué les preocupa o qué les llama más la atención, digamos, en términos de construcción de sociedad a través de la libertad de expresión. Zaira, brevemente, las conclusiones de tu parte. Pues mis conclusiones serían que el derecho de réplica, pues en algún momento, pero nunca se llegue, podemos utilizarlo todos, a cualquiera nos puede llegar el momento de hacerlo, aunque no seamos funcionarios públicos, pero donde se me hace, hay un poquito de controversia para mí es el efecto que este tiene para la sociedad. Pues el medio de comunicación empieza a dar la nota, empieza a informar, empieza a hablar sobre alguien, en específico alguna controversia, y al momento que esa persona reclama ese derecho de réplica y le dan la oportunidad en ese mismo programa de dar su versión de los hechos, pues puede crear una confusión muy grande en la sociedad si no se les establece desde un principio
que esa persona está ejerciendo un derecho y que se le está dando la oportunidad de, digamos, limpiar su nombre. Entonces, creo que ahí sí yo haría una modificación para, no sé, al inicio o al presentar a esa persona, pues explicarle a la audiencia de lo que se está tratando y no lleguen a un punto de confusión o de, no sé, o de ya no creer lo que se está diciendo en ese medio. Muchas gracias, Zaira. Rodrigo, brevemente tus conclusiones. Sí, Amadeo, pues yo terminaría diciendo que, pues como se vio en esta sentencia, eh, este derecho debe ser entendido como un derecho humano, no como una sanción a los medios. Debe ser entendido el derecho de réplica, eh, pues como esa facultad que todos tenemos a dar una respuesta cuando se hace cierta aseveración que tenga que ver con nuestra persona, ¿no? En ese sentido, yo creo que también es un derecho que es necesario dentro de la sociedad actual, digamos, por los medios masivos de comunicación y el papel que ejercen actualmente en la sociedad. Y por último, también diría que pues es muy útil para limitar pues el poder desmedido que podrían llegar a tener los medios de comunicación si no existiera estos mecanismos que justamente son para hacer más democrático todo este tema y equilibrar, darle un balance a todos estos temas de información. Y por último, pues a mí la única preocupación que tendría sería que en algún momento pues hubiera cierto cambio o que el derecho de réplica se entendiera de otra manera y que los medios por ese motivo tuvieran alguna autocensura, ¿no? Que se empezaran ellos mismos a censurar en el sentido de que por tener miedo de ver este tema como una sanción y no como un derecho humano, empiecen ellos a dejar de difundir información justamente por este temor. Claro. Pues me quedo con eso definitivamente, ver al derecho a réplica como un derecho humano, definitivamente a la luz, digamos, del derecho al acceso a la información y más grande y más general todavía, la libertad de expresión, definitivamente. Más allá de verlo como una sanción, sino más bien necesitamos información y necesitamos información veraz para construir opiniones, para generar debate, para hacer discusión. Sandra, brevemente tu conclusión, te escucho. Sí, creo que serían dos cosas nada más. Una, el plazo para reclamar se me hace un poco corto, pensando en que alguien no se da cuenta de que publicaron algo al respecto y se da cuenta mucho tiempo después. Eso. Y en segundo, pues sería, creo que hay que apelar a que la sociedad en general ejerza este derecho y también como ir pensando el mundo como un gran debate. Creo que eso enriquecería mucho y tener este tipo de pláticas como la que tuvimos el día de hoy, pues justo creo que va haciendo que dimensionemos todos esos términos que podrían ser inexactos y que hay que afinar muchísimo más. Muchísimas gracias, Sandra. Sí, definitivamente allí el criterio de oportunidad, digamos, al momento de hacer valer el derecho de réplica, sin duda es importantísimo. La información fluye constantemente, se transforma y demás. Entonces, el momento que tenemos, digamos, para hacer válido este derecho de réplica es algo que debemos analizar, si es demasiado pronto o no, pero sí es muy importante porque al final del día lo que queremos hacer o lo que busca precisamente el derecho de réplica es equilibrar la información de cara a la sociedad, de cara a todos los receptores. Daniela, dos conclusiones adicionales, ¿alguna conclusión adicional que quieras poner sobre la mesa antes de que finalicemos? Sí, pues mira, como conclusiones yo creo que sí es muy importante lo que nos deja ver la Corte durante esta sentencia. Una, que sí, el derecho de la réplica sí es un derecho humano individual, pero a mí me encanta el hecho de que nos hace ver que también es un derecho que va más allá, ¿no? Que es colectivo, porque lo que hace ahí el alto tribunal es salvaguardar también los intereses colectivos, ¿no? Y muchas veces sobrepone el interés de la sociedad y pone por debajo el interés de los medios de comunicación. Eso me parece muy importante porque de alguna manera defiende que nosotros podamos tener un debate público amplio con la información de los medios de comunicación, de los sujetos que se sienten agraviados y de esta manera nosotros podamos de verdad abonar, opinar y tener un acceso a la información real, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí es como lo que más me importó de la sentencia, pero también sí dejo sobre la mesa el tema de que no dejemos desprotegidos como a los medios de comunicación,
porque sí se ha visto muchas veces que los funcionarios públicos, a pesar de que existen ya varias limitaciones a su umbral, que debe ser mucho más alto de tolerancia a las críticas, sí vemos que muchas veces lo único que buscan es como, pues como tú lo dices, sobre todo cuando a ellos les conviene robar la atención, ¿no? Entonces creo que sí se debe pensar mucho estas figuras que son también internacionales, como defensor de las audiencias, la distinción entre el derecho de réplica y la rectificación, para que no solo nos protejamos a la sociedad, a la audiencia y el Estado democrático, sino que también les demos a los medios de comunicación un área donde ellos puedan ejercer su libertad de expresión de manera responsable, pero además sin censuras. Muchísimas gracias, Daniela. La verdad es que recojo como mí, incluso parte de lo que dices. O sea, yo sí creo que esta doble acepción de derechos humanos con respecto al derecho de réplica en su faceta, digamos, individual y en su faceta colectiva, es importantísima porque al final lo que hace es poner a la información en el centro de la discusión como valor no solo individual, sino como valor sobre todo colectivo de nuestra sociedad y lo importante que es contar, digamos, con medios de comunicación serios, con información seria, con información veraz, precisamente, insisto, para hacer críticas, para poder ser más transparentes, digamos, en el actuar desde lo público, nosotros poder hacer más críticas, en fin. Yo creo que es uno de los grandes avances definitivamente de la democracia, el hecho de ir construyendo y reforzando todo lo que gira alrededor de la libertad de expresión, la información, su derecho de réplica, etcétera, etcétera. Y creo que en buena medida también ayuda y contribuye de alguna forma a los medios de comunicación de hacer una suerte de autorregulación, es decir, de siempre ser mucho más profesionales en la información que se ofrece por un tema de reputación, por un tema de responsabilidad, en fin. Entonces yo creo que esto es un círculo virtuoso definitivamente que nos obliga todo el tiempo a repensar de mejor forma la información que consumimos, que transmitimos y demás. No me resta más que agradecerles su participación en este debate. Insisto, creo que nos quedan muchísimos temas por platicar, pero la verdad es que cuando hablamos de medios de comunicación, de información, de libertad de expresión, es súper extenso realmente lo que hay que discutir, porque así como es extenso, es también igualmente importante. Sin la libertad de expresión realmente seríamos una sociedad completamente callada, completamente maniatada y justamente lo que buscamos como democracia, como país, etcétera, es precisamente debatir ideas, cuestionar, digamos, el poder y siempre tenerlo bajo una lupa con base, insisto, en información veraz y por eso el papel tan importante de los medios de comunicación en esta gran tarea. Daniela, Zaira, Rodrigo, Sandra, muchísimas gracias por su participación. Esperamos tenerlos pronto, ya sea mediante pues, un Zoom y sobre todo pues, tenerlos acá en el estudio, que nos dará muchísimo gusto recibirlos tan pronto se pueda. Pues no se pierdan Derecho a Disentir, ya saben, de lunes a jueves, con mis compañeros Regina Sánchez Azo, Alejandro Telles y Jimena Jiménez. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, nos vemos en la próxima edición. Esto es Derecho a Disentir, no se lo pierdan. Gracias.